El típico sabelotodo. Omitiré nombres para no herir susceptibilidades, pero el amigo de un amigo me sorprende a través de Twitter o Facebook. Este varón maduro mexicano es capaz de opinar ágilmente de política, economía, historia, antropología, civismo, cultura de canales, cultura pop, es analista deportivo y estudios sobre los vikingos. Hasta donde recuerdo, un verdadero erudito o no. Lo cierto es que cuando menos sabemos, más queremos saber. Una cualidad casi homogénea entre las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos tienden a sobreestimar esas mismas habilidades, capacidades y conocimientos. Twitter y Facebook son una verdadera vitrina de gente que opina sobre cualquier tema de manera fluida, sin realmente tener un conocimiento, al menos no propio, sino tomado quizá de un grupo de adoctrinadores digitales. La neurociencia ya le ha dado un nombre a este fenómeno: el efecto Dunning-Kruger. Todos conocemos o hemos sido sabelotodos. Hemos opinado sin fundamento y en una sociedad competitiva difícilmente nos dejamos ganar, aceptando que quizá no tenemos el conocimiento suficiente acerca de un tema en una discusión. Y es aquí precisamente donde comienza la manipulación de masas, los adoctrinadores al servicio de un fin, de un partido político, del gobierno, de alguna votación que a través de información poco precisa o bien falsa llenan nuestras mentes con sus mensajes y nos pastorean cual rebaño de obedientes ovejas. El problema con las víctimas del efecto Dunning-Kruger no se limitan a dar una opinión e imponer sus ideas como si fueran verdades absolutas, sino además lidiar con ellos o ellas no es fácil porque suelen tener un pensamiento muy rígido. El estudio de este comportamiento comenzó a mediados de 1990, cuando se produjo en la ciudad de Pittsburgh un hecho que podríamos catalogar cuando menos de sorprendente. Un hombre de 44 años atracó 2 barcos en pleno día, sin ningún tipo de máscara para cubrir su rostro y proteger su identidad. Obviamente aquella aventura delictiva tuvo una vida muy corta, ya que al hombre lo detuvieron rápidamente. Cuando lo apresaron, confesó que se había aplicado jugo de limón en la cara, ya que este le haría parecer invisible ante las cámaras. Pero si me puse jugo de limón, fue su respuesta cuando lo arrestaron. Más tarde se conoció que la idea del jugo fue una sugerencia de 2 amigos, que por supuesto este peculiar criminal pues no creyó de inmediato e hizo la prueba. Se colocó jugo de limón en la cara previo al atraco y se tomó la fotografía, según narró a los policías, en la cual efectivamente su rostro no apareció. La explicación es que probablemente se debió a un mal encuadre. Esto lo dijo la propia policía. La historia llegó a oídos del profesor de psicología social de la Universidad de Cornell, David Dunning, quien no podía dar crédito a lo que había sucedido. Aquello le llevó a preguntarse: ¿es posible que mi propia incompetencia me impida ver esa incompetencia? Ni corto ni perezoso puso manos a la obra y junto con su colega Justin Kruger comenzaron el estudio formal, y lo que hallaron luego de una serie de experimentos los dejó aún más sorprendidos. En una serie de 4 experimentos, los psicólogos analizaron fundamentalmente la competencia de las personas en el ámbito de la gramática, el razonamiento lógico y el humor. Fue cuando notaron que cuanto mayor era la incompetencia de las personas, menos conscientes eran de ella. Paradójicamente, las personas más competentes y capaces solían infravalorar su competencia y conocimiento. Así surgió el efecto Dunning-Kruger. Estos psicólogos concluyeron además que las personas incompetentes en ciertas áreas del conocimiento son incapaces de detectar y reconocer su propia incompetencia y no suelen reconocer la competencia del resto de las personas. La buena noticia es que este efecto se diluye a medida que la persona incrementa su nivel de competencia, ya que también es más consciente de sus propias limitaciones.
errores. Todos cometemos errores. El árbitro, por ejemplo, en aquel doloroso México contra Holanda, no lo dudó y marcó falta y penalti a favor de Holanda, ante el asombro de los mexicanos que reclamábamos el clavado de Arjen Robben. Había nacido el famoso no era penal, y a 6 años de este suceso aún sigue doliendo. En nuestro día a día también podemos cometer errores por falta de experiencia y por sobreestimar nuestras capacidades. Los errores no son negativos y no debemos huir de ellos, sino que podemos convertirlos en herramientas de aprendizaje. Pero tampoco es necesario tropezar continuamente con la misma piedra, ya que llega a un punto en que puede resultar bastante frustrante. Para minimizar el efecto Dunning-Kruger y no convertirnos en esas personas que opinan, sobre todo sin tener idea de nada, lo más importante es aplicar esta sencilla regla: sé consciente al menos de su existencia. Deja siempre un espacio para la duda, para formas diferentes de pensar y hacer las cosas, y opina siempre desde el respeto a los demás. Y por muy seguro que estés de tu opinión, no intentes por nada imponerla. Debemos recordar que nadie es experto en todas las materias de conocimiento y ámbitos de la vida. Todos tenemos carencias e ignoramos muchas cosas. Por tanto, lo mejor es enfrentar la vida desde la humildad y con actitud de aprendizaje. Hasta pronto.